Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Mi saludo fraternal para todos en esta hermosa mañana, deseando como siempre que de todos los días buenos que usted ha tenido, este sea el mejor. Que de todos los días bendecidos que usted ha vivido, este sea el mejor. Recuerde que el Señor no nos ha llamado a vivir un momento, sino a vivir una vida. No es un momento con Cristo, es una vida en Cristo. Me acompaña de nuevo el profesor José Mavares, quien está compartiendo con nosotros hermosas enseñanzas de la palabra del Señor. Y en esta mañana está con nosotros para saludarnos también. Buen día, bendiciones, gratificante la experiencia, la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Ya hace algún tiempo que no compartí acá. Y es gratificante poder estos minutos estar con el pastor Orlando y compartir, tratar de compartir y de impartir esta pequeña porción de la reflexión de las Sagradas Escrituras. Ayer hablaba un poco con los hermanos, los amigos que nos ven, acerca de dos circunstancias que suelen suceder en la vida cristiana o que se evidencian en la vida cristiana. La mayoría de creyentes andan buscando información de un tema, información del otro, información de acá, información de allá. Pero muy pocos creyentes están interesados en la formación, la verdadera formación de su vida como hijo de Dios, como hombre de Dios, como discípulo de Cristo. Creo que el énfasis que hace el Señor cuando dice que debemos hacer discípulos, no está pensando en que le informemos a la gente, sino más bien en que los formemos. Estamos tocando un tema muy interesante que es acerca de los dones espirituales, hablando acerca de esas capacidades que Dios, con las cuales Dios ha provisto a la iglesia, para que la iglesia pueda ser un testimonio, tener un testimonio eficaz, ser un testigo efectivo en medio de este mundo. Solo con aquello que Dios nos da podemos ser luz y podemos ser sal. ¿Qué podemos, hermano, compartirle hoy a la iglesia en cuanto a los dones espirituales? Sí, en primer lugar, quiero tomar la referencia que diste sobre la formación, ¿verdad? La diferencia entre informar y formar. Okay. Pablo, sorprendido por la actitud de la iglesia de Galacia, tan pronto él salió de allí, le escribe de manera apresurada y un poco molesto por la situación. Y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, tengo que volverlos a parir y trabajar en la formación. Eso es el discipulado. O sea, la esencia del discipulado es la formación del carácter de Cristo en el creyente. Lo atinente a los dones, bueno, bien importante el tema porque partimos de dos secciones, ¿verdad? Lo que son los dones ministeriales y los dones espirituales. Fíjate que en este capítulo Pablo inserta los dos. Okay. Y por cierto, invierte el orden. En el orden de Efesios es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El maestro está de quinto allá, pero acá lo colocan lo tercero, maestros. Bueno, para personas que les gusta posicionar ministerio, tomen en cuenta que la expresión de Efesios, el orden de Efesios es totalmente diferente al orden de Corintios en cuanto a los ministerios, ¿ok? Y como bien lo dice el pastor Orlando, los dones ministeriales son herramientas, son capacidades sobrenaturales para diversidad de, como dice el texto, de operaciones del Espíritu para la edificación del cuerpo. Y recordando siempre que la iglesia como tal es un cuerpo. La iglesia no es un solo miembro. La iglesia no es una sola persona, por decirlo en términos de lo que estamos hablando. La iglesia es un cuerpo.
Y cada herramienta o cada capacidad que Dios ha dado a la iglesia debe ser usada para el bien de la iglesia. Debe ser usada para la bendición de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Concretamente refiriéndose a uno de los dones, que es el don de profecía, en el capítulo 14, el apóstol Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Correcto. Creo que los dones no solamente son dados por Dios, sino que tienen una función específica. El mal uso de los dones ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor, ha hecho mucho daño a muchas personas. ¿Cómo podemos, de alguna manera, hacer un buen uso de los dones? ¿Cómo podemos llegar a ese momento en el cual lo que Dios nos ha dado no lo usemos para destruir al otro, sino para edificarlo, para consolarlo o para exhortarlo, recordando que una cosa es exhortación y otra cosa es insultación? Totalmente. ¿Qué podemos decirles de esto a los hermanos hoy? Sí, la clasificación, ya la dio, ¿verdad? Vimos, cuando vemos la lista de los dones espirituales, vemos que hay unos dones, el don espiritual no es más que una capacidad sobrenatural que da Dios, ¿ok? Está por encima allí de la percepción de los sentidos. Entonces, hay unos dones para hablar, hay unos dones para interpretar y hay dones para actuar. Lo primero que tenemos que hacer en lo atinente a los dones espirituales, como dice Pablo allí, procurarlos. Que yo no puedo usar lo que no tengo. Y me preocupa, y el tema es muy importante porque ya hace bastante, pero bastante rato que no vemos este tipo de, por lo menos en muchos ámbitos eclesiásticos, ya casi una especie en extinción, ver en operación los dones del Espíritu. Entonces, algo nos está pasando. Tenemos más tecnología, de hecho tenemos más teología, pero tenemos menos manifestación del Espíritu. Entonces, lo primero que quiero tomar es, señores, anhelar los dones. Lo primero. Y el anhelo no es que, bueno, yo anhelo los dones, pero 8 horas diarias de Netflix. Y es muy bonito Netflix y las películas, pero el don espiritual se consigue anhelando y buscándolo. Una vez que lo tengo, viene lo que usted está planteando, ¿verdad? ¿Cómo se administra? Porque es verdad, una mala administración de un don puede ser catastrófico y ya hemos visto vidas destruidas. Es por eso que fíjate que cuando, ejemplo, el don la palabra de ciencia siempre va acompañada de la palabra de sabiduría. Siempre. Cuando uno ve en operación la palabra de ciencia, en la palabra de ciencia, Dios le muestra al creyente eventos pasados o eventos presentes que están ocultos a la vista. ¿Okay? Mientras que el don de profecía tiene que ver con el futuro, la palabra de ciencia te muestra, repito, cosas del pasado o del presente que están en vista. El caso de Natán y David. Natán, siendo profeta, en él operó don de ciencia. Cuando Dios le dio, mira, el tema de David con Betsabé fue una operación de palabras de ciencia. Y cuando Natán fue a abordar a David, ¿qué operó? La palabra de sabiduría. Porque si Natán le llega a David, mira, adúltero que manda, le manda a volar la cabeza. Entonces, note que ya en el Antiguo Testamento, como en el profeta Natán operó la palabra de ciencia para mostrarle a Dios lo que había pasado con David y la palabra de sabiduría. ¿Ok? Y ya vemos el resultado. Bueno, los canales de la profecía te edifica, te exhorta y te consola. Cada vez que, ahora que está de auge, ¿no? De moda, lo profético, señores, ¿cuál es la regla para la profecía? Esas 3 reglas están ahí. La profecía te va a edificar, exhortar. Cada vez que usted escucha a un profeta o alguien que diga que es profecía y no te edifica, no te exhorte, no te consuela, no tenga miedo, agarre esa profecía y láncela al cesto. Lo complicado de todo este asunto que estamos viviendo, o se está viviendo dentro de la iglesia, primero lo que usted está diciendo, mi hermano, la poca operación de los dones en medio de la iglesia. Alguien decía en una ocasión que siempre que Dios mostró su gloria, reveló su voluntad.
O sea, Dios no mostró su gloria solo por mostrarla, para que me vean. No. Siempre lo hizo para revelar su voluntad. Y cuando Dios revela su voluntad, siempre demanda obediencia. Siempre Dios demandó obediencia. Por ejemplo, allá Isaías nos habla de que vio la gloria de Dios. De hecho, Isaías dice, vi yo al Señor. Pero también escuchó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías le pregunta al Señor, y bueno, ¿y qué es lo que tengo que decir? Y a Isaías se le dice lo que debe decir. O sea, Dios le mostró su gloria, no para que Isaías viera la magnificencia, la grandeza, el poder sobrenatural, mejor dicho, como usted lo quiera entender, sino que Dios le mostró su gloria para revelarle su voluntad. ¿No será eso lo que nos está faltando hoy en día? Que somos propensos a esos momentos de gloria, si los podemos llamar así, pero no somos atentos a oír la voz de Dios y mucho menos a la obediencia. Hoy en día nos damos cuenta también que los dones de que habla la Biblia están siendo cambiados. Por ejemplo, hoy hay predicadores que ya no se hacen llamar ni siquiera pastores ni apóstoles, no, se hacen llamar padres, patriarcas. Los dones están siendo también cambiados. Hoy se nombran de otra manera, se expresan de otra manera. Hoy encontramos personas dentro de la iglesia que pretenden mostrarle al pueblo que están fluyendo en los dones, pero son técnicas completamente humanas, completamente mundanas, completamente aprendidas en cualquier institución de educación. Pero necesitamos ver y necesitamos volver a ver a Dios en acción a través de nosotros. Sí. Preocupante el tema, porque repito, tenemos más tecnología, tenemos más teología, pero tenemos menos manifestación real del Espíritu. Uh-huh. Y ese vacío que está dejando la poca o la casi inexistente operación de los dones del Espíritu, está siendo llenado con mucha psicología. Ya lo que pero de manera despalmada, sí, a cielo abierto, ya técnicas de psicoanálisis, de psicología, de mercadotecnia, de estadística, bueno, sí. Entonces, toda esta cantidad de cosas está provocando, pastor, recuerdo lo que una vez tratamos acá, ¿no? La inanición, ¿ok? Uh-huh. Hablamos de la inapetencia, la inanición, o sea, la falta de alimento espiritual de la iglesia del Señor. Y es por eso que yo acabo de publicar ahorita un tema en Facebook y lo coloqué, importancia del discernimiento, que por cierto entra en los dones. El Señor, el discernimiento de espíritu no es para estar viendo demonios y ángeles. ¿Bien? O sea, hay que aclarar el tema. El discernimiento no es para que, bueno, Dios me mostró un demonio por allá y un ángel por acá. El discernimiento de espíritu opera exactamente para saber. Fíjate que los discípulos una vez le dijeron a Jesús, bueno, vamos a orar para que descienda fuego del cielo. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, lo que hace el discernimiento de espíritu es evaluar, calibrar la naturaleza de lo que se dice. Entonces, la falta de discernimiento espiritual hace que la gente se trague cualquier cosa que se dice a través de los púlpitos. Amén, gritan, hay actos reactivos, hay muchos actos reactivos, amén, gloria a Dios, aleluya, hay euforia, pero no hay actos reflexivos. Vamos a evaluar si esto es de Dios o no es de Dios. Un fenómeno que también podemos notar, y personalmente a mí me preocupa y lo he hablado con mucha gente, es que cuando alguien es usado por Dios en algún don, Dios hace algo con él, generalmente las personas tienden a poner su mirada en esa persona. Pablo es muy claro cuando dice, y todo lo hace Dios, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como él quiere. Correcto.
estoy viendo, por ejemplo, que hay mucha gente que en la antigüedad los vimos profetizar, los vimos señalarle en su cara el pecado a otros. Yo recuerdo que había una época cuando uno decía voy a invitar a la iglesia a fulano de tal, y esa semana antes de que esa persona viniera todo el mundo se consagraba. Todo el mundo se alistaba. Recuerdo que algunos de los jóvenes en la iglesia se escondían detrás del otro para que el predicador no los viera y de repente les señalara algo. Los dones espirituales no hacen a nadie espiritual. Y esto creo que es una verdad que debemos analizarla y que debemos mirarla. No es más espiritual el que tiene más dones. Es más espiritual el que vive en santidad y en obediencia a la palabra del Señor. Y entonces vi personas que les señalaron en su cara el pecado a otros. ¿Sabe cómo están hoy? Borrachos, perdidos, alejados de Dios, fuera de la iglesia. Entonces yo me pregunto qué sucedió allí, qué pasó. Solo lo planteo como para hacer una reflexión para nosotros acá. Porque recuerdo de alguno que me dijeron, este muchacho cuando era niño se paraba en la puerta de la iglesia y le decía a la gente, usted hizo esto hoy. Y la gente pasaba, se iba a sus asientos de la iglesia a llorar. Es un borracho hoy. Es un borracho que no quiere saber de Dios. Mi pregunta entonces es, ¿qué sucedió allí? ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Para no caer en eso. Para no volver a ver a aquellos que un día fueron, como dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo, sí. Yo mismo venga a ser eliminado. Correcto. Yo creo que o tenemos que poner las cosas en orden para que realmente el nombre del Señor sea glorificado y exaltado. Y podamos nosotros formar una iglesia, no por numerosa, no por multitudes, sino por carácter, sea capaz de influenciar a aquellos que la rodean, que rodean la iglesia. Y cuando hablo de iglesia me refiero a usted, me refiero a cada persona. Sí, me hace recordar Mateo 7, 21, 23. En tu nombre profetizamos, hablamos lengua, echan fuera. Le digo, apártense de mí, malditos, no los conozco. Sí, correcto, el don espiritual no hace a nadie espiritual. Eso no manifiesta. Y la da Dios a quien Él quiere. Eso no es un tema de que porque usted ayuna más o vigila más o ora más. Y eso, o sea, Él lo da a quien Él quiere. Lo que sí es importante es lo que el texto bíblico dice, que la manifestación del Espíritu es para provecho. Una manifestación del Espíritu nunca va a confundir. Una manifestación del Espíritu nunca va a crear conflicto. Y una manifestación del Espíritu nunca va a humillar. Porque si recordamos esos episodios, mira tú, y bueno, lo mandaban a levantar a la gente, público, notorio y comunicacional. O sea, de esa manera era una mala operación. O sea, la operación estaba. Era una mala administración del don. Y bueno, en muchos casos sucede lo que dice el pastor. Ya vemos lo que ha pasado con estas personas. Hay un punto en particular que no quisiera dejar pasar antes de que concluya esta transmisión. Con el caso de lo profético. Lo profético que es lo que tenemos hoy. Alguien me dijo, no, pero bueno, porque tú sabes que hace poco me lo dieron. Lo profético es lo que está de moda. Yo sé que ese es el problema. Que esto se ha convertido. Ahora tenemos una iglesia de moda. O sea, ¿cuál es la nueva moda, la nueva ola? Y aquí vamos de olas en olas. ¿Ok? Ya la hemos visto. O sea, ¿a dónde va a parar este asunto? Entonces necesitamos regresar a la operación. Y en lo profético es importante aclarar. Basta con que leamos la primera epístola de Pedro, pastor. Para que dice que los profetas que profetizaron de esta gracia, luego indagaban diligentemente acerca de las personas de los tiempos. ¿Okay? El profeta no solamente, el profeta está allí para bajar, él baja diseño, que te edifican, te exhortan, te consuelan, pero el profeta no está para interpretar.
Entonces ahora tenemos este asunto de que, bueno, tengo una palabra profética y te trae la revelación. O sea, es toda esta cantidad de cosas. Fíjate que esa gente profetizaban y luego ellos mismos no entendían. Tenían que escudriñar. Los profetas tenían que escudriñar para revisar, hey, esto que dijo el Espíritu allá a través de mí, ¿qué fue lo que? Entonces, estas cosas tienen que pasar. Y fíjate que volvemos siempre, cada vez que he tenido la oportunidad de estar con el pastor Orlando, siempre el epicentro ha sido la Escritura. Señores, la Escritura. Yo creo que de todos los dones, el que más necesitamos recuperar es el del estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque si no hay conocimiento de la palabra y hay operaciones del Espíritu, que nosotros creemos que son del Espíritu, señores, sino la única manera de saber si esto es una palabra de ciencia, palabra de profecía, don de fe, es que yo filtre eso a través de la Sagrada Escritura. Escuché de alguien que atrevidamente, y digo así, atrevidamente dijo que la iglesia puede vivir de dos cosas, o de la Biblia o de la revelación. Entonces luego dijo, y cuando la iglesia vive de la Biblia, de lo que dice la Biblia, la iglesia vive del pasado. Porque la Biblia es un libro del pasado, dijo él. No estoy hablando de un religioso. Bueno, sí, un religioso. Pero no estoy hablando de un religioso de la religión tradicional. Estoy hablando de un religioso evangélico. Porque decir eso realmente lo ubica en el lugar que debe estar. Esta persona dijo, bueno, el que vive de la Biblia vive del pasado. Pero el que vive de la revelación vive del momento. Vive del hoy, vive del ya. La pregunta que uno se hace es, ¿quién tiene esa revelación? Entonces esa persona está apuntando a sí mismo. Él no está hablando y lo que nosotros tenemos la revelación, pero aquí en la Biblia. Claro. Y lo que el Espíritu Santo nos da ahora es iluminación para poder recibir o de alguna manera digerir esta revelación que ya está aquí. Pero lo que él quería decir es, a esa frase que se está escuchando hoy en día, tengo una palabra de Dios para ti. Tengo un mensaje de Dios para ti. Dios me dijo esta mañana mientras me tomaba un tinto que les dijera. Bueno, si yo me atreviera a eso, que no lo hago, pero si me atreviera, yo les diría que hoy, mientras me tomaba un café, Dios me dijo que les diga a ustedes que lean la Biblia. Eso no se oye. Dios me dijo hoy que les diga a ustedes que vivan en santidad. Eso no se oye. Dios me dijo hoy que les diga a ustedes que se aparten del pecado. Eso no se oye. Lo que se oye hoy en día es, Dios me dijo mientras me estaba duchando y me cayó una gota de agua en la cabeza, entonces Dios me dijo que le diga que le va a cambiar esa mujer por otra, que le va a cambiar ese carro por otro, que su tiempo de necesidad pasó y ahora eso es lo que se oye. Me pregunto yo, ¿eso es lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia? Porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El verdadero avivamiento, ¿no? El avivamiento, señores, el verdadero avivamiento es el regreso a la palabra de Dios. Cualquier cosa que no nos lleve a la Escritura está mal. Diametralmente opuesto a lo que dice la palabra del Señor cuando buscamos un avivamiento sin ir al fundamento, que es la palabra del Señor. Tres cosas hace un avivamiento, por lo menos. Primero, el verdadero avivamiento produce una verdadera conciencia de la santidad hacia Dios. Número dos, el verdadero avivamiento produce una clara conciencia de la necesidad del mundo, evangelizarlo. Y un verdadero avivamiento produce una verdadera conciencia de mi compromiso con Dios y con el mundo. Se nos fue el tiempo, hermano. Amén. Tiempo pasa muy rápido. Cualquier cosa que quieran comunicarse con el pastor, con el profesor José Mavares, me avisan, está a la orden para enseñar, para compartir, para llevar estas enseñanzas más allá de las redes y más allá de acá de las congregaciones en Bogotá. Un placer. Dios les bendiga a todos, Dios Bendiciones. les guarde, pórtense bien, sale barato.